Como les hemos comentado antes, en un apartado en la página web, en el apartado de No Toquen Nada, ¿no? Además en el blog de No Toquen Nada, allí tienen las columnas de los ciclos, en este caso del ciclo de la Primera Guerra Mundial, las entregas anteriores de Silvana Harriet y Gabriel Crichi, que ya están aquí con nosotros para cerrar lo que comenzaron el 28 de julio, día en que se conmemoraban los 100 años de la Primera Guerra. Silvana, Gabriel, buen día. Buenos días. Buen día, ¿Cómo andan? ¿Por dónde van y por qué han elegido este tema para el cierre? Bueno, pensábamos un poco hoy meternos en las cuestiones más vinculadas a las relaciones entre la memoria y la historia, ¿no? Hablar de lo que pasó en la Primera Guerra nos llevaría, o podría llevar muchísimo tiempo, podríamos estar años hablando de esto, pero pensar un poco también en cómo se recuerda, cómo se conmemora y qué nos dice del presente, ¿no? La conmemoración de la Primera Guerra. Pensamos que era un tema interesante como punto de reflexión, porque bueno, los relatos que se construyen sobre los hechos del pasado nos hablan, ¿no? De las problemáticas de la hora. Sí, hay todo un campo del conocimiento histórico que es los usos del pasado. Bueno, ustedes hace unos años hicieron una columna con Pepe Rila que sí, bueno, a propósito de Uruguay es un libro. Exacto, la actualidad del pasado, en donde desde el presente siempre políticos, actores que están en la agenda mediática y de decisiones, tienen referencias históricas y probablemente aprovechan, pero no en un sentido de manipulación burda, sino que es decir, el recuerdo, la memoria se resignifica, pero para la agenda presente, ¿no? Y entonces hay una serie de detalles que está bueno compartir sobre cómo, sobre todo en Europa, donde fue más fuerte el combate y donde el epicentro de la guerra, cómo la conmemoración también habla de los problemas que bueno, que un poco tenía que ver con el informe bien previo que estaban haciendo el caso de Ucrania y Rusia, más allá de que era Putin hablando sobre la Segunda Guerra. Todo bien. Por ejemplo, nosotros buscando información en Russia Today aparecía un recuerdo de que ¿por qué en Rusia no se recordaba tanto la Primera Guerra? ¿No? Como una demanda, es decir, que desde las instituciones oficiales, desde la propia historiografía y desde la memoria, es decir, el tema es la Gran Guerra Patria, que fue la Segunda Guerra, donde resistieron el avance nazi, ucraniano, rumano, por aparte se le metieron todo a los rusos, ¿no? Y los rusos aguantaron y ganaron. Pero en cambio la Primera Guerra no tiene el recuerdo porque está asociada al zarismo, a la derrota y a la revolución. Entonces, las memorias de la Primera Guerra son más complejas en Rusia, ¿no? Sí, además... El qué recordar, entonces, también es parte, ¿no? El cómo y el qué recordar, ¿no? ¿Qué recuerda cada uno en qué momento? Sí, porque también ahí hay construcción de memoria desde, podríamos decir, los gobiernos, ¿no? Desde, digamos, los ámbitos más oficiales, de alguna forma, y hay construcción de memoria desde las sociedades, y hay construcción de memoria desde la academia, desde... agrupaciones, miles de agrupaciones que hay en Europa de carácter más intelectual o local, más o menos nacionalistas, que tienen que ver con el rescate también de los testimonios personales, porque de hecho, bueno, todas las familias, o prácticamente dicen, bueno, todas las familias en Europa han tenido algo que ver con esto, entonces, ¿qué se recuerda? ¿Qué testimonios quedan? ¿Qué héroes se recuerdan también, ¿no? ¿Cuáles son los nombres que se rescatan de la Primera Guerra? Entonces, todo eso, bueno... es un aspecto también como importante para ver y detenerse un poquito a desmenuzarlo y a decir, bueno, qué nos refleja hoy y qué marca un poco hacia futuro también. ¿Y qué dijeron los líderes políticos, por ejemplo, ¿no? en este aniversario que fue donde más se habló de la Primera Guerra, ¿no? Ahí hay como... porque también son aniversarios que se van a ir conmemorando, digamos, a lo largo de los 4 años, ¿no? En esto es interesante porque los países involucrados o más directamente involucrados han como de alguna manera programado con mayor o menor entusiasmo programas de acá al 2018, digamos, ¿no? Como festividades o conmemoraciones. Porque el 28 de julio se marca el inicio de las acciones bélicas. Claro, digamos, pero 4 años de guerra, bueno, hay como diferentes... Un calendario de hitos. Claro, momentos ahí, ¿no? Que también marcan además el señalar lugares de la memoria, ¿no? Hay como una eclosión, digamos, de conmemoraciones de fechas, pero también de lugares de batalla, cementerios, sitios significativos. Y ahora entre julio y agosto podemos identificar, por ejemplo, reuniones de jefes de Estado ya por ejemplo en París el 14 de julio, que en realidad los franceses conmemoraban la toma de la Bastilla,
arrancaron con una cuestión más de carácter internacional, ¿no? Entonces ahí François Hollande también marcó esta cuestión de un evento en el cual había que hacer un llamamiento a la unidad de Europa y un recordatorio también de la Primera Guerra, priorizando las ideas, bueno, de fraternidad a nivel de Europa, ¿no? Y de cooperación, digamos, como, bueno, esta Europa que se enfrentó antes, ahora está apostando a la integración, ¿no? Y en otros actos posteriores que tuvieron lugar también en Lieja, por ejemplo, Bélgica, esta idea también, ¿no? De que, bueno, hoy hay que apostar a la integración, a la cooperación, a dejar atrás el enfrentamiento. Sí, eso se vio también, hablando de la Segunda Guerra Mundial, que siempre tiene más conmemoraciones. En los 60 años fue el desembarco de Normandía, claro, 60, claro, 70, claro. No, Sí, sí. te voy a hacer la cuenta. Pero bueno, ahí también el desembarco de Normandía se vio a un Hollande recibiendo, por ejemplo, a Putin en momentos críticos. Siguen los momentos críticos con Ucrania, ¿no? Pero esa idea que decía Silvana de una Europa unida. Claro, hay como digamos, aprendimos de la historia, que siempre es relativo, porque después emergen otros factores que hacen que los aprendizajes se pierdan, ¿no? Pero decir, bueno, Europa está unida, porque la gran fractura de la Primera Guerra fue Alemania-Francia, ¿no? Es decir, más allá que después en la Segunda ya casi Francia no pelea, es decir, la primera parte del siglo XX, esa división de Europa, de la que al principio se beneficia Inglaterra, después terminan todos arruinados, en la segunda parte del siglo XX, la paulatina construcción de la comunidad económica, después la Unión Europea y el euro, tiene como principal sostén la alianza Francia-Alemania. Entonces, había también un recuerdo por allí a que ante las situaciones críticas, como la diplomacia, por ejemplo, no había sabido estar a la altura de las circunstancias y estar atentos a que hoy, si hay inestabilidad, otra vez no se dejen digamos, correr por los nacionalismos, por las manipulaciones de opinión pública que también se dieron. Hay como una resignificación de los posibles conflictos de hoy en base a que, bueno, ganamos todo esto, no perdamos por allí. Bueno, y estaba el caso también de Bélgica que vos contabas. Por ejemplo, el tema de la neutralidad, ser neutral ante un conflicto. Entonces se homenajeaba, bueno, que los belgas habían tratado de ser, digamos, neutrales y no avanzar, pero que a la larga la neutralidad no había servido porque, como el conflicto, la crisis era tan fuerte, Alemania no iba a respetar eso y la guerra se venía igual. Entonces, bueno, homenajemos esto, pero atentos que no nos pase de vuelta. Pasaron 100 años, ¿no? Pero sigue estando presente porque, bueno, también la geopolítica no es una cosa instantánea, tiene otras duraciones que van y vienen con más tiempo, ¿no? Bien. ¿Y cómo hay algún recuerdo más de los líderes para decir, o vemos cómo se conmemoró en otros ámbitos? En realidad, por ejemplo, un elemento simbólico que tiene que ver con la participación, con relación a esto que decía Gabriel de Francia y Alemania, la participación en actos de Hollande y de Joachim Gauck, el presidente de Alemania, que es un poco la figura que ha estado mucho en estos eventos, y el abrazo, digamos, ¿no? Y de la mano, vamos. Y de la mano. Merkel estaba en el Mundial. Claro, sí, que van a Ángela hacer futbolera, pero van de la mano a de hacer la como un mismo. recuerdo de los combatientes y bueno, y se abrazan y tratan como de demostrar esta cuestión de que no hay Europa si no hay una Francia y una Alemania unidas, ¿no? Ellos dicen, hay uno de ellos que en un momento dicen, Francia y Alemania tuvieron la osadía de reconciliarse después de haber vivido todo el enfrentamiento que vivieron, ¿no? Y ciertamente, bueno, es una cuestión clave esta de la integración y la amistad entre los dos países, ¿no? Después, bueno, otros han festejado, han conmemorado, mejor dicho, de otras formas, pero siempre en esta tónica del llamamiento a la unidad, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, desde Inglaterra. Sí, los yo mensajes. agregaría dos cosas como para pensar. Una que es, también en esa conmemoración se sugiere que hay enemigos fuera, ¿no? Es decir, la inestabilidad no vamos a ser nosotros dos, puede ser Rusia, puede ser Siria, puede ser lo de Ucrania, ¿no? Como para consolidar esa idea de mantenerse hermanados. Y lo otro que me parece sumamente interesante, en Sarajevo, la conmemoración, hay un material muy bueno. Claro, Gavrilo Princip, el que cometió el atentado, en nombre de una organización serbo-bosnia, porque bueno, ahí es todo muy entreverado, entreverado para nosotros que no lo conocemos, bueno, pero Sarajevo es una ciudad que tiene múltiples religiones y orígenes étnicos. Bueno, Gavrilo Princip dio inicio a la guerra,
¿no? Pero no buscando que se empezara la guerra, sino decir, atentó contra el ocupante que era el heredero del trono austrohúngaro, el Francisco Fernando. Bueno, en la conmemoración, una acción guerrillera, claro, una acción terrorista, es decir, sí, como sí. los anarquistas terroristas de aquella época, era muy usado, ¿no? Que incluso querían ir presos para que en el tribunal se convirtiera en una multiplicación mediática su acto de lucha, ¿no? Era la forma que tenía de reivindicar. Claro, porque no tenían tampoco acceso no podían tuitearlo, digamos. Tal cual, era la política de otra época, pero la cuestión es que hay memorias que están en disputa, en choque, porque algunos, los que no son del lado serbo-bosnio, recuerdan eso como una tragedia, como tantas guerras, tenemos vergüenza de las guerras, no sé qué, pero los que son de origen serbio incluso están promoviendo hacer un monumento a Gavrilo Princip, no porque empezó la guerra, y bueno, estaba Emir Kusturica, el director de cine y músico, diciendo, bueno, hay que acordarse de que ese balazo comenzó con la liberación de los pueblos eslavos y el fin de la esclavitud, porque claro, desde la perspectiva europea de hegemonía mundial, que nosotros siempre lo miramos más, la guerra es el colapso de esa hegemonía británico, alemana, lo que sea, pero para los que son eslavos, estaban dominados por los turcos, y esas luchas que empezaron fueron las que a la larga permitieron que se separara, bueno, se desmembrara el imperio turco, que eso lo charlaba Silvana en la columna pasada, pero que también que emergieran los estados independientes eslavos. Entonces es otra perspectiva que no hay que perder de vista, pero también está que los serbios a su vez quieren ser dominadores de la región, entonces los que no son serbios no quieren reivindicarlo, ¿no? Entonces bueno, es interesante tener eso presente. Su historia interna y de conflictos continuó hasta tal cual, porque en los 90 vuelven todos los líos, ¿no? Bueno, hasta el principio de que se siguen dividiendo y partiendo en países, ¿no? Hasta hace muy poquitos años. Kusturica es bien polémico además cuando vaya de la historia en la zona y en la región, ¿no? Con los croatas, con los bosnios, claro. Es un tipo no querido y muy polémico y muy reivindicado en Serbia, ¿no? Claro, es muy serbio. Por esa idea nacionalista. Sí, de hecho, bueno, ahora ha habido homenajes a Gavrilo Princip y, por ejemplo, también en los actos que se han organizado en Sarajevo, que han tenido mucho que ver también con lo musical y lo artístico, ha habido opiniones como confrontadas, porque también para la gente que va a, no sé, a la biblioteca, por ejemplo, nacional allí, o a lugares donde también se vivió la guerra de los 90, pensar en la Primera Guerra y pensar en estos conflictos, ¿no?, que Gabriel señalaba recién, bueno, implica también revivir heridas, ¿no? Pero sí, quien es héroe para unos no lo es para otros, o viceversa, o al mismo tiempo también figuras, por ejemplo, como la de Jean Jaurès, de la que habíamos hablado antes cuando hablábamos en relación al pacifismo, ¿no? Jean Jaurès, socialista francés, que fue asesinado un poquito antes de la entrada de Alemania en Bélgica, pero que ya estaba con una prédica muy fuerte contra la guerra, un pacifista connotado. Bueno, la figura de él hoy en día es reivindicada desde todo el espectro político francés, y ahí también hay como una controversia, ¿no? Los socialistas dicen, bueno, la derecha reivindica ahora a Jean Jaurès y habla de pacifismo, pero en realidad su pacifismo tiene que ver con esa impronta también socialista. Entonces hay una disputa por las figuras, por lo que significa. François Hollande también fue al café, al barcito donde fue asesinado Jaurès, el Café du Croissant, y bueno, homenajeándolo. Pero ahí también esta cosa de, desde el Partido Comunista se dice que todo el espectro político lo homenajea, es otra manera de asesinarlo, ¿no? Porque es como, bueno, vaciar a una figura de alguna manera de su contenido. Claro, porque la derecha promovió mucho la violencia y la guerra y el imperialismo, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay otras tensiones también, ¿no? Bueno, y pasa en Alemania, bien cortito, ¿no? Pero con Rosa Luxemburgo, en la Deutsche Welle, que tiene un sitio muy interesante de recordación y análisis de la Primera Guerra, ponen como una figura alemana distinta, ¿no?, que se opuso a la guerra, que creía en la revolución pero no en el partido único, que se opuso, digamos, a algunas tesis de Lenin, ¿no? Es decir, bueno, para ver también que en Alemania no solamente estuvo la movida militarista, y también está bueno, es una mujer marxista, pero con otra impronta, diríamos en términos futbolísticos, los olvidados que dicen presente de alguna manera, pero que no se tienen que manipular y decir, bueno, entonces todos éramos pacifistas. No, entender por qué esas figuras tampoco tuvieron la llegada y la dimensión social, bueno, de aquel entonces, ¿no? Parece que eso es interesante. Acá, ¿qué tipo de recuerdo? La otra vez cuando comenzaba el ciclo vimos que en el Parlamento había una exposición, ¿no? Una exposición fotográfica, que era breve además, porque duró una semana. Nosotros cuando... Sí, era de cómo los diarios uruguayos habían reflejado la guerra. Habían reflejado la guerra. No sé si estuvieron atentos a otra.
Sí, nosotros estuvimos tratando de ver un poco, ¿no? Cómo acá se había conmemorado la guerra y no vimos mucho, no sé si también un poco quizás la búsqueda no fue demasiado exhaustiva, pero de hecho tenemos como esa impresión de que bueno, la Primera Guerra quizás no parece ser tan significativo, tan importante para muchos de los que están involucrados en las cuestiones más de conmemorar o de pensar los eventos del siglo, ¿no? Que puede ser o desde la enseñanza o desde la academia o también desde, no sé, instituciones culturales. En el Parlamento sí se mostró una serie de periódicos, una iniciativa interesante, que era ver un poco, bueno, cómo algunos periódicos uruguayos reflejaron la Primera Guerra, ¿no? Que era el periodismo de esa época. Claro, y que era transcribir. Y eran las redes sociales de la época. Claro, pero transcribir noticias y bueno, era interesante también ver la publicidad, por ejemplo, ¿no? De objetos como los cigarros que aparecían ahí en las hojas de los periódicos, como aparecían con una lógica militarista, digamos, ¿no? Por ejemplo, imitando el póster norteamericano del I Want You, ¿no? De nacionalista, llamando a reclutarse en el ejército y poner, bueno, en la caja de cigarros un logo y una cosa muy similar, digamos, ¿no? Como la publicidad impregnada en algunos casos también de esa estética, pero bueno, ese fue como uno de los eventos de conmemoración, pero más que nada el tema de la Primera Guerra o también cómo lo conmemoramos tiene que ver un poco con las miradas que se han hecho también desde el relato histórico, ¿no? Desde la historiografía. Claro, ahí hay un tema que me parece que tiene que ver con que la distancia temporal no nos hace tener personas que la hayan vivido, que con la segunda todavía nos pasa, y además tengo la impresión, eso es un tema para profundizar, ¿no? Pero que a nivel de la efervescencia social fue mucho más, por ejemplo, lo que se debatió, la Guerra Civil Española, la Segunda, tuvieron mucho más impacto en la discusión social del momento, ¿no? Que esta Primera Guerra, que si bien fue seguida y también tuvo, digamos, impacto económico y cultural, no fue tan relevante para la vivencia de los propios uruguayos y cómo se construyó el relato. Y nos parecía interesante también aportar un detalle, ¿no? Que está bueno y creo que puede abonar esta tesis de cierto olvido sobre la Primera Guerra, y es que en general tenemos la versión de que durante la Primera Guerra también a Uruguay le fue bien, ¿no? Es decir, hay como una asociación porque bueno, teníamos aquel modelo agroexportador y digamos era la época, estamos, digo, mínimo, ¿no? Pero en cuanto a cronología, estamos en medio de la segunda presidencia de José Valle y Ordóñez cuando se da la guerra. Y bueno, es un periodo de reformas, de cambios, de disputas también culturales con la iglesia, con el rol de la mujer, los obreros y los empresarios, todo bien, pero en realidad pasa algo muy interesante que lo ha estudiado mucho Luis Bertola, Taján, Bertino, que han reconstruido las series de PBI y de PBI per cápita del Uruguay, y es que desde 1913 hasta 1919 la economía uruguaya sufre una crisis y una recesión. Eso es muy interesante, ¿no? Porque, digamos, hay un muy buen desempeño exportador, pero las importaciones se reducen, la capacidad de obtener financiación externa para múltiples actividades, incluidas las del Estado, caen, y además se da todo yo tiro el titular más, pero para ver que fue un momento extraño, ¿no? Se da todo el proyecto y el debate de poner un impuesto a la tierra, es en 1915, en medio de la guerra, el vallismo trata de hacer su última reforma, digamos, tributaria, y ahí se crea la Federación Rural, se le pone el freno al vallismo, es decir, creo que a veces no sé si eso lo comparten todos, pero como una imagen que en la época de la guerra a Uruguay le fue bien, y yo diría, bueno, está interesante ponerle el signo de interrogación, ¿no? Porque cuando el vallismo quiso avanzar en su reforma fue frenado. Es más, el vallismo va a perder las elecciones. La primera vez que se vota de forma con sufragio universal masculino, que va a ser en el 16, saca la minoría, empieza la reacción conservadora, es un momento donde el Estado no puede pagar los sueldos. Es interesante reconstruir ese momento, ¿no? Para entender si bien también algún sector exportador o la exportación en general pudo haber vendido mucho más, porque siempre alguien se beneficia de las crisis para vender. Si vos decís, si se revisa esas líneas históricas de PBI, que lo hicieron algunos historiadores y algunas otras situaciones particulares, y hasta la derrota después del vallismo, habría que por lo menos ponerle un matiz a la lectura de no fue bárbaro con la guerra. Claro, y si lo mirás de una perspectiva vallista, que obviamente que hay que verlo desde más perspectivas, ¿no? Pero es decir, la guerra coincide, no digo que sea la causa, ¿no? Pero con el momento del freno al vallismo.
¿no? Entonces, en esa progresión de que Uruguay le iba bárbaro, como que rompía la dependencia, no es tan cierto. Y el vallismo tiene límites incluso porque no tiene capacidad presupuestal para seguir haciendo las reformas, ¿no? Bien. ¿Qué podemos decir para el cierre a propósito de esta Primera Guerra Mundial y la conmemoración por todo lo que han venido diciendo durante el ciclo? Porque ahora me están recordando los oyentes, ¿no? Hoy día especial de la Segunda Guerra Mundial. Quería recordarles que hoy se cumplen 75 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Claro, con el ataque alemán a Polonia, una consecuencia directa de la primera, dice acá. Pero claro, estas fechas como que sí se recuerdan. Tenemos todos clarísimos, ¿no? Claro. Bueno, y aparte se recuerdan las del 44 y se recuerdan, las del 39 y se recuerdan las del 44, se recuerdan, y hay momentos muy claves que tenemos casi todos presentes, ¿no? Pero no es solo cercanía en el tiempo, me parece, ¿no? O sí. En realidad, a ver, sí, o quizás también cómo la propia sociedad uruguaya en este caso vivió la guerra, también tiene que ver con los énfasis que se han dado en la propia enseñanza de los conflictos. El mensaje es como muy oportuno también, me parece, para marcar un poco cómo, bueno, sí, esa Segunda Guerra tuvo claramente sus raíces en la primera, ¿no? Hobsbawm habla en realidad de 30 años ininterrumpidos de guerra para Europa y para el mundo, en realidad, ¿no? La guerra civil europea. Claro, esta idea de que en realidad, bueno, hubo un periodo interbélico, pero fue tan de crisis y de crisis económica y crisis del liberalismo y revolución que en definitiva, ¿no? Toda esa conflictividad marca esos 30 años, dice él, de guerra. Entonces, ciertamente, bueno, creo que recordar la Primera Guerra o tratar de analizarla un poco y volver sobre ella tiene que ver con esto, ¿no? Que bueno, que tuvo que ver con la Segunda, claramente, que generó un orden mundial que llevó a eso, pero además en esta cuestión de pensar qué puede decir hoy la Primera Guerra, ¿no? ¿Qué puede decir las formas en cómo la paz se quebró, ¿no? Volviendo a esa historiadora de la que hablábamos al comienzo del siglo, Margaret Macmillan, esta cosa de por qué la paz se quebró y por qué Europa fue hacia el suicidio colectivo. Decir, bueno, qué cosas son las que se pueden mirar como para intentar no repetir, ¿no? Esto de que la historia enseña, de que hablaba Gabriel, es una cosa muy muy relativa y a veces puede ser una ilusión, ¿no? De que uno aprende para no repetir, pero ciertamente, por ejemplo, la idea de que hubo un déficit de diplomacia a comienzos del siglo XX es una cuestión que hoy, bueno, muchos analistas están recordando y están diciendo a los gobiernos también europeos, bueno, fíjense, hubo un déficit diplomático importante, no estará habiendo hoy un déficit diplomático, no estaremos no agotando, no quemando todas las naves diplomáticas para poder resolver las cosas. Sí. No, que yo creo que hay una cosa que se agrega a lo de que planteaba Silvana, es que también tenemos una visión mucho más fuerte de la Segunda Guerra producto de la cultura cinematográfica, ¿no? Que a todos nos impregna, mal que bien, o de las series televisivas. Yo no miro tanto serie ahora, pero digo que hay mucho más de eso porque tuvo un impacto mucho mayor y de alguna manera eso no contribuye, me parece, a que se analicen esas causas que plantea Silvana de por qué en algún momento la civilización europea, en diferentes niveles, político, económico, ni que hablar diplomático, pero también cultural, es decir, todo aquello que hablamos de la primera vez, del apoyo masivo a la guerra, ¿no? Es decir, esas campañas generalizadas de, bueno, vamos al frente casi a un paseo de gloria y honor, ¿cómo se gestó eso? Y me da la impresión que el énfasis cultural que tiene la Segunda Guerra, de alguna manera oculta una cuestión que yo no digo que sea adrede, ¿no? Pero que le pasa a la propia civilización europea y también norteamericana, que son los grandes protagonistas de esto. Es decir, que la guerra se llevó adelante porque, digamos, hubo una emergente civilización dominante que entró en crisis, que entró en un ciclo de agotamiento que se había basado en dominar, maltratando y sintiéndose superior a otros pueblos, porque la base de todo era ese sentimiento, ¿no? Y que es lo que explica las guerras. Si vos tener alguna creencia, por ejemplo, nosotros pensamos, ¿cómo serán recordadas las guerras? Porque en realidad están las dos juntas, ¿no? Pero sí, ¿cómo serán recordadas las guerras dentro de 100 años? Por el nacional, parecen como guerras de religión, pero con otros digamos, símbolos. Un poco François Furet tira esa idea, ¿no? Guerra, revolución, es decir, ¿por qué tanta gente se fue a matar por eso? Y bueno, creo que hay un elemento a tener en cuenta, y es que la guerra coincide con una crisis de hegemonía, no solo una crisis de diplomacia. Es decir, ya Gran Bretaña venía en su caso, eso lo plantea muy bien Giovanni Arrighi, que es un historiador que nosotros usamos en el curso allá en facultad, ¿no? Es decir, Inglaterra venía en un momento de ocaso, emerge un rival muy potente que es Alemania, y a la larga en eso
no guardan después límites como para tratar de disputarse el poder y termina siendo muy fuerte. Entonces, quizá para hoy, y no es que uno venga a advertir, pero bueno, también las hegemonías cambian. Ya sabemos que en la historia no hay imperios para siempre. Entonces, bueno, ¿cuáles son las principales tensiones, las principales rivalidades? Y eso está bueno como para observar y bajar la, yo digo también en términos siempre fútbol, bajar la pelota cultural, ¿no? Porque a veces sí, no, bueno, Estados Unidos le va a imponer a Siria cómo hacer la paz y hacen unas macanas que no lo podés creer, ¿no? Y termina apareciendo estas cosas nuevas. Y entonces sí, recuerdan la Primera Guerra, todo bien, y bueno, aquí para el recuerdo de la Primera Guerra están las 4 columnas más las de hoy colgadas. Una cosa que sí resulta interesante, más allá de la precaución, la prevención o la diplomacia, es que después de escucharlos durante estas 5 columnas es muy difícil entender no solo la Segunda Guerra, sino entender el siglo XX y el siglo corto de Hobsbawm, si quieren, sin entender algo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, desde el dadaísmo a los bolcheviques y todo lo que fue pasando por aquí, varias las cosas culturales o revoluciones más marcadas, ¿no? Sin ver la Primera Guerra es muy difícil, es como que a uno le tiene un agujero. Bueno, ahora, para llenar un poquito ese agujero de historia y cultural, está colgado aquí el ciclo que hemos compartido con Silvana y con Gabriel. Gracias a ambos. no, Gracias a ustedes, un placer. No toquen nada. Este espacio fue presentado por Campiglia Pilay, la manera más rentable de darle valor a tus proyectos. Ahorrá en ladrillos.